Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora al economista Alfredo Arízaga, exministro de Economía y Finanzas. Economista Arízaga, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen. Un gusto estar con usted y su audiencia en esta noche. Gracias a usted nuevamente. Economista, después de 2 años de pandemia, el mundo entero tuvo una grave afectación económica. Nuestro país, de alguna manera, estaba iniciando un proceso de reactivación en este año 2022, hasta que llegó el paro nacional. Luego de estos 18 días de paralización ya hemos visto pues las cifras por las pérdidas que se han generado debido a esto, que son $1,000 millones, aunque probablemente el costo sea mucho mayor, tomando en cuenta también esos costos que se han generado por la limpieza de las vías, la reparación de los daños causados, entre otros. ¿Hasta qué punto pueden llegar las consecuencias económicas en nuestro país por estas manifestaciones? Es lamentable que el Ecuador esté abocado a perder una oportunidad que tenía para recuperar un ritmo de crecimiento económico y entrar en un proceso de mejora de condiciones de vida de la población. Incluso antes de estas movilizaciones indígenas, ya la economía ecuatoriana se venía enfriando. Tuvimos un buen desempeño en la segunda mitad del año pasado, del año 2021, pero los datos del primer trimestre de este año que acaba de publicar el Banco Central muestra ya un crecimiento muy, muy pequeñito. ¿Por qué se venía enfriando la economía ecuatoriana? Bueno, el problema de la guerra de Rusia con Ucrania afecta a un conjunto de exportaciones, pero en especial al sector bananero. Y la industria bananera se caracteriza por tener un alto número de pequeños productores. Son familias de clase media baja posiblemente, y para quienes el haber perdido alrededor de $800 millones en ventas hacia el mercado de Rusia y Ucrania significa un tremendo golpe económico. También hay empresarios del sector camaronero, del sector florícola, que están experimentando problemas como consecuencia de esta guerra. Por otro lado, el incremento en el precio de los combustibles a nivel mundial afecta a una parte del sector industrial que tiene que pagar por el diésel precios internacionales. Y esto encarece mucho la producción, y también se ha encarecido el transporte marítimo sobre todo, tanto para exportaciones como para la importación de productos. Entonces era un contexto en el cual lo único que nos podía faltar era tener una paralización como la que vivimos durante estos días como consecuencia de la movilización indígena. Y creo que esto no afecta solo a los habitantes urbanos, afecta también a quienes se dedican a la agricultura. Buena parte de quienes pertenecen al sector indígena. Es un perder. Aquí perdimos todos. Y ojalá esto nos conduzca a otras formas de reclamo, a otras formas de negociación, en donde se preserven las condiciones de vida de la población de mejor manera. Ahora, además, también, economista, habría que tomar en cuenta que como resultado de esto se ha ahuyentado posiblemente a proyectos de inversión que podrían de alguna manera existir para nuestro país. Y me refiero no solamente a inversionistas extranjeros, sino también a inversionistas locales. Obviamente la inestabilidad política tiene consecuencias graves en estos momentos. ¿Cómo queda pues la imagen de nuestro país para el tema de inversiones al que tanto le ha apostado este gobierno?
pues queda muy golpeada la imagen y efectivamente, María del Carmen, es como usted menciona, porque los inversionistas, bien sean nacionales o extranjeros, van a tener mucho temor de colocar sus recursos en un país que puede ser bloqueado con tanta facilidad y que tiene una amenaza de que estos episodios de violencia van a volver en 90 días si es que no se cumple con las expectativas de la dirigencia del movimiento indígena. Esto no le hace bien a nadie, no le hace bien a ningún sector de la población, incluida la población indígena. Uh-huh. Y por lo tanto es un absurdo. Ahora, lamentablemente la atracción de inversión extranjera al país ha sido muy bajita en los últimos 15 años. Desde la última gran inyección fue la construcción del oleoducto de crudos pesados a inicios de los años 2000, luego de que se dolarizó la economía. Y de ahí en adelante ha sido tremendamente baja comparada con otros países de la región. Incluso durante este año del presente gobierno, en donde el mensaje ha enfatizado muchísimo la apertura y una invitación enfática a que venga inversión extranjera a distintos campos, los resultados son muy bajitos. No hay cifras esperanzadoras y este mal resultado se va a profundizar como consecuencia de la desconfianza generada por los episodios que lamentablemente hemos vivido. Por ejemplo, se le había apostado al sector minero para grandes inversiones aquí en nuestro país, pero con esto de la reformatoria del decreto 151, también ¿cómo puede estar afectando directamente a esto? Bueno, minería y petróleo son dos de los sectores donde el Ecuador podría atraer inversión y podría generar recursos que permitan incrementar los ingresos fiscales y por lo tanto financiar proyectos más ambiciosos de políticas sociales, de políticas de desarrollo de los sectores menos favorecidos y construir una red de protección social que pueda combatir la pobreza. Pero hay una posición intransigente de algunos sectores radicales que no aceptan que con el desarrollo de la tecnología actual se puede hacer actividad petrolera y se puede hacer actividad minera con absoluta responsabilidad ambiental. Por ejemplo, no es necesario construir nuevos campos petroleros para incrementar el volumen de producción, porque hoy día hay tecnología que permite ingresar por los mismos pozos existentes y cubrir una mayor área subterránea para poder incrementar la producción. Eso no tiene un impacto ambiental negativo. Sin embargo, hay mucho fanatismo de algunos sectores radicales que son intransigentes. Igual sucede con la actividad minera. La actividad minera que tiene un mayor impacto negativo en el medio ambiente es lamentablemente la minería artesanal. La minería industrial a gran escala está sometida a procesos de auditoría ambiental que son muy rigurosos. Si visitamos operaciones mineras en Canadá, en Estados Unidos, países que ponen mucho énfasis en el control de cualquier impacto negativo al medio ambiente, vamos a ver que la tecnología permite hoy día hacer una actividad que es mucho menos invasiva y que tiene mucho menos impacto en el medio ambiente, sobre todo aquella minería que no es a cielo abierto. Entonces, deberíamos alcanzar algún grado de consenso los distintos actores sociales y políticos en el Ecuador que permita aprovechar este recurso, que es un recurso de todos los ecuatorianos, en lugar de entrar con posiciones extremas, fundamentalistas, que no tienen sustento técnico, que impiden desarrollar actividades en cualquiera de estos dos campos, minería y petróleo.
Bueno, esta es una de las afectaciones que se darían en la economía de nuestro país debido ya no pues a esos 18 días de paralización, sino a los acuerdos a los que se llegó con la dirigencia indígena. Y también otro de esos acuerdos es esos 15 centavos de los que tanto se habló, de subsidio a la gasolina extra y al diésel. Pero esos 15 centavos, como siempre ya se lo ha repetido, no son solo 15 centavos, es un impacto mucho mayor que de alguna manera, según he escuchado, se está comiendo todo lo que se logró con el tema de la reforma tributaria. Lo ideal sería que en estos 90 días, en lugar de enfrascarnos en una discusión que sea poco constructiva, se pueda explorar otras maneras de enfrentar estos retos que estamos enfrentando. ¿A qué me refiero? En lugar de decir, demos marcha atrás con el incremento al precio de los combustibles, ojalá se pueda explorar fórmulas de focalización del subsidio para compensar a las personas de menores ingresos, a los pequeños productores agrícolas y con el desarrollo de la tecnología actual, eso es perfectamente posible a través del número de cédula, por ejemplo, ya con la información que ya se recaba cuando todos compramos combustibles en una estación de servicio, se podría compensar a las personas de menores ingresos. ¿Qué es lo que conseguiríamos con esto? No afectar las finanzas públicas y poder contar con recursos que puedan dirigirse a políticas sociales que favorezcan precisamente a los sectores de menores ingresos. Igual podría suceder en el tema petrolero y en el tema minero. Ponernos de acuerdo en qué medidas de protección del medio ambiente deben existir, qué nivel de auditoría ambiental, qué tipo de controles, y si se quiere incluso excluir algunas áreas donde puede haber un mayor temor, puede ser donde se originan las fuentes de agua que alimentan a las ciudades. Pero estas posiciones intransigentes de eliminar, de pedir que se elimine por completo la actividad minera o la actividad petrolera, o de forzar una reducción en el precio de los combustibles para todos los habitantes, es un absurdo. ¿Por qué? Porque mientras más grande sea el subsidio, porque se reduce el precio de los combustibles, mayor va a ser el volumen de contrabando, y el contrabando no le favorece a nadie. Eso es dinero ecuatoriano que se está botando a la basura. El subsidio a los combustibles, solamente contabilizando la importación, la parte que se importa, este año estará en el orden de 3.500 millones. 3.500 millones de dólares botados a la basura. Y si es que se añade la producción de combustibles con petróleo local, con petróleo nacional, se duplica el monto. Estamos hablando de 7.000 millones de dólares en este año. Con 7.000 millones de dólares el país podría vivir muchísimo mejor. No es lógico desperdiciar los recursos de esta manera. Así es, definitivamente se debería focalizar eso sería lo ideal, es decir, poder llegar a las clases sociales que más lo requieren en estos momentos, a esos sectores tan necesitados de una focalización de los combustibles. Ahora, antes de finalizar esta entrevista, economista, cambios en el gabinete, uno de ellos, pues obviamente el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, ya se lo había anunciado. ¿Qué decir de esto? ¿Usted considera que ese cambio realmente es necesario? El ministro Cueva ha hecho una excelente gestión en términos de reducir el déficit fiscal. El Ecuador hoy día tiene una situación fiscal mucho más sólida y mucho más manejable que cuando el actual gobierno inició su gestión. También hizo una excelente gestión negociando con el Fondo Monetario Internacional, y los recursos que nos ha dado esta institución han servido para poder
fortalecer la economía ecuatoriana, en especial poder volver a crear la reserva internacional que es indispensable tener en el Banco Central y que fue consumida lamentablemente durante el gobierno del expresidente Correa y que constituía una amenaza seria a la estabilidad. Hoy el gobierno ha anunciado un relevo en esa cartera. Ojalá ese relevo permita ampliar un poco la visión desde el Ministerio de Economía y poder poner énfasis en la ejecución de programas con mayor impacto social. Yo creo que si podemos definir el rol de un ministro de Economía en el Ecuador, no es mantener una política económica ortodoxa o no es cumplir los mandatos del Fondo Monetario, es por el contrario crear un espacio para que el gobierno pueda disponer de un monto suficiente de recursos para poder llevar adelante programas de alto impacto social y de fuerte combate a la pobreza. Y creo que esta es una oportunidad para poder reenfocar las acciones con esa perspectiva. Me quedo pues con esto último, que se ponga pues en orden la economía, pero con un gran sentido social. Eso es algo que no se puede descuidar en este país, sin lugar a dudas. Y le quiero agradecer al economista Alfredo Arízaga. Él es director del Business School de la Universidad SEC y exministro de Economía y Finanzas. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros en este espacio de entrevistas. Gracias, María del Carmen. Muy buenas noches.